Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren ustedes muy bien. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión, un comentario sobre el evangelio que será proclamado en la festividad de la Ascensión del Señor. Como siempre, primeramente voy a proclamar el texto bíblico y enseguida reflexionaremos juntos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Muy bien. Resultan muy interesantes algunos aspectos que aparecen en este texto del evangelista Marcos. En primer lugar, se aparece Jesús, digamos, se hace presente. Los detalles de cómo fue esta presencialización o esta manifestación del Señor a los discípulos no viene al caso. Simplemente digamos que se hizo presente, se manifestó a ellos. Pero aquí hay algo muy interesante. Se aparece a los 11, es decir, la comunidad cristiana en cuanto diezmada. Históricamente sabemos lo que ha sucedido. Judas ha desaparecido de la escena, ya sea porque se ha suicidado, ya sea porque ha muerto por un accidente, como quiera que sea. El caso es que el grupo de los 12 se ha visto diezmado. Y ahora se menciona el número 11. ¿Por qué? Porque el 12 es símbolo de la perfección de la iglesia, de la totalidad del nuevo Israel. Digamos que es como un número simbólico que habla de la perfección, del ideal de la comunidad, del nuevo Israel formado por iniciativa de Jesús, que ha venido a sustituir al caduco y antiguo Israel que no ha dado el ancho, digámoslo así, no ha dado los frutos apetecibles que se esperaban de él. Y entonces el nuevo Israel ha surgido del movimiento de Jesús, que ha elegido a 12 como representantes de ese nuevo Israel. Pero aquí no están los 12, aquí están 11. Es decir, esta es una comunidad imperfecta, es una comunidad que conoce el pecado, que conoce la traición. De hecho, ha traicionado a su maestro, ¿no? Los principales discípulos de Jesús han huido cuando Jesús ha sido prendido por las autoridades y ha iniciado su pasión. Ellos han huido presos del miedo, han traicionado al maestro, ¿no? Pedro lo traiciona explícitamente ante una mujer que lo inquiere sobre su relación con Jesús, y él lo niega completamente, ¿no? Entonces es una comunidad traidora, es una comunidad entonces insuficiente, pecadora. Y es a propósito, esto adquiere una valencia teológica en la narración de Marcos, porque es a esta comunidad imperfecta a la que Jesús se le hace presente. ¿Para qué? Para hacerla perfecta en el amor, perfecta en el discipulado, no perfecta de acuerdo a un determinado ideal, ¿verdad?, en el que no hay fallas ni defectos. No, esta es una comunidad
plenamente humana, digámoslo así. Y Jesús se hace presente a esta comunidad y les dice, es decir, les empodera con su palabra. Cuando Jesús les dice, cuando Jesús abre la boca para enseñarles, cuando Jesús profiere una palabra, es una palabra siempre que empodera. Es una palabra que capacita, es una palabra creadora. Y entonces Jesús les dice a estos 11, vayan por todo el mundo, la misión, y prediquen el evangelio, la buena noticia, a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Pero ¿qué significa creer? ¿Qué significa bautizarse? No seamos tan simplones de pensar que Jesús se está refiriendo simplemente a una adhesión intelectual, a una cierta verdad que los discípulos van a proponer, y bautizarse significa simplemente acudir al rito bautismal. No, hay una teología profunda, hay una dimensión existencial tanto en el creer como en el bautizarse. Creer significa adherirse totalmente a la propuesta de Jesús y a la persona misma de Jesús. Mucho más que creer una serie de verdades propuestas, ¿no? Y por otro lado, bautizarse significa sumergirse existencialmente en el misterio del amor trinitario. No se menciona la fórmula trinitaria en este texto, pero se supone en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Es decir, en el misterio mismo del amor, que es Dios. Un misterio de total entrega, un misterio de total acogida, un misterio de total salida para impactar a lo creado, para impactar la creación misma, ¿no? En Dios para crear, de hecho, ¿no? En el hombre que es invitado a sumergirse en este mismo tipo de amor, es un amor que sale de sí mismo para impactar lo ya creado. Esto significa bautizarse, creer y bautizarse, claro. El que hace esto, cree, se adhiere en la totalidad de su ser a Jesús y su propuesta, y por otro lado, se bautiza, se sumerge en el misterio del amor, claro que se salva. ¿Qué significa eso? La salvación es la plenitud del ser humano, la plenitud del ser, la plenitud, digámoslo así, la culminación de este proceso que parte del llamado de Jesús y que llega a su total plenitud en la fe y en el bautizarse. El que se resista a esto, pues queda fuera de este flujo de plenitud a la que es llamado el hombre, por sí mismo, no porque Dios le castigue, no porque Dios le excluya. El mismo hombre se excluye, el que no cree y no quiere bautizarse. Y Jesús anuncia una serie de signos que acompañarán a los que crean. Arrojarán demonios en mi nombre. Primero, ¿qué significa arrojar demonios? Los demonios, no nos imaginamos estos seres, ¿verdad?, chocarreros malignos que andan viendo cómo meterle el pie al hombre para que caiga en la condenación. No se trata de esto. Los espíritus inmundos o los demonios en el Nuevo Testamento son símbolo de todas esas ideologías que se oponen al proyecto liberador de Jesús. Las ideologías que están en el mundo, estas ideologías que se nos proponen como caminos de salvación y de plenitud. Entonces Jesús empodera con su palabra poderosísima al discípulo, al que crea, al que decida creer y bautizarse, lo empodera para que sea capaz de arrojar, con esa misma palabra que le ha sido dada, arrojar toda ideología alienante y esclavizante. Hablarán lenguas nuevas. Es la lengua del amor. Es la unidad, la unificación de todo lo diverso, simbolizado por las lenguas, en un solo lenguaje, el lenguaje del amor, el lenguaje que todo mundo entiende, que la creación misma entiende. El origen de la creación, el origen del hombre es el amor, es Dios mismo. Pues este lenguaje, que no necesariamente tiene que ver
con palabras articuladas, con unas determinadas grafías, ¿no? Con unos signos lingüísticos que solo entiende un grupo humano, sino un lenguaje que sale del corazón, que sale del testimonio, que sale del acercarse del discípulo a las miserias y necesidades de los sufrientes del mundo. Tal vez incluso sin decir ninguna palabra, estará diciendo la única palabra que tiene sentido, la palabra del amor. Cogerán serpientes en sus manos. Las serpientes hacen alusión sin duda a la serpiente primigenia, allá en el Génesis, que representa no al demonio, sino, no al diablo, digámoslo así, ¿no? Como después se ha interpretado, sino que sobre todo representa a las criaturas con las que el hombre no ha sabido relacionarse y les ha dado un papel, un lugar en su vida que no poseen, que no deben poseer, el lugar de la idolatría. Los ha centralizado en su vida, los ha convertido en ídolos peligrosísimos. Por eso la imagen de la serpiente, porque esta es tentadora, silenciosa, ¿no? Y cuando menos te das cuenta, ya te mordió y te inoculó el veneno. Aquí el hombre podrá coger a las criaturas con las manos, es decir, dominarlas y darles el lugar que le corresponde, como creación de Dios, como bendición, claro que sí, si no se trata de ver como enemigo al mundo y a las criaturas, sino que se trata de relacionarse con ellas de manera asertiva, desde la perspectiva divina, empoderado el discípulo, o el que cree, el que se hace discípulo, ¿verdad? Empoderado por la palabra de Jesús, será capaz de dominar a las criaturas, de ponerlas en su sitio. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. El veneno aquí hace referencia otra vez a esas ideologías que andan en el mundo, que nos anda proponiendo la cultura, que nos hace pensar que hay otros caminos diversos al propuesto por Dios en Cristo Jesús para que el hombre logre su plena realización humana. El hombre está siempre metido en la cultura, ¿no? Y tenemos la influencia de esas ideologías. No podemos evitarlo. Somos seres contextualizados en una cultura y generalmente en una cultura que está estructurada sobre valores que no son los del Evangelio. El discípulo tendrá poder para que aun cuando ejerzan una cierta influencia esas ideologías, a él no le maten, pues lo que causa el veneno, ¿no? Que no le maten, es decir, la palabra hace inmune al discípulo ante ese veneno. Impondrán las manos en los enfermos y estos quedarán sanos. La comunidad que surge de Cristo es una comunidad sanadora de heridas diversas que lleva el hombre en su corazón por la vivencia misma, este anhelo de plenitud que no logra realizar, y él toma caminos diversos, caminos equivocados, pretendiendo ser feliz, pretendiendo lograr la plenitud, y esto le causa múltiples heridas, ¿no? Es la batalla de la vida en la que el hombre se encuentra sumergido y en la que sin duda ha recibido múltiples daños. El discípulo, también con la palabra de Cristo, que es la arma del discípulo, el arma por excelencia del discípulo, por antonomasia, será capaz de sanar esas heridas y de volver al hombre a la vida. Salvación finalmente quiere decir sanación, es lo mismo, es la misma palabra. El Señor Jesús, después de hablarles, es decir, después de empoderar a su comunidad, sube al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Estas imágenes son simples símbolos, bueno, no simples, sencillos, pero maravillosos símbolos que hablan de la entronización de Jesús en el ámbito de lo divino. Es como una manera de decir o de reafirmar la divinidad de Jesús, sentado a la derecha de Dios. La derecha es siempre símbolo del poder de Dios, del poder transformador, del poder salvífico. ¿Quién es entonces ahora el poder salvífico de Dios? Jesús resucitado. Ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes, la misión de la iglesia. La iglesia
Para eso existe, para evangelizar, no existe para otra cosa, es decir, para anunciar esta buena noticia. En Cristo Jesús es posible ahora, ya, ser totalmente pleno, realizado y feliz. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan ustedes una excelente semana. Cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima reflexión. Gracia y paz.